Muy buenas, yo soy Carlos. Привет, yo soy Alina y esto es Blablamos. El podcast dedicado al entretenimiento con temas de música, Series, películas turismo. y muchas cosas más. Comenzaremos con una serie de episodios referidos a la historia de la música. Y sin más preámbulos, el día de hoy hablaremos sobre la música en el mundo antiguo, segunda parte. ¿Qué sabes de la música en la antigua Roma? ¿Sabías que la música en la China antigua también fue fundamental en la historia? Todo esto y más en este episodio. ¡Empezamos! Continuando con la música en el mundo antiguo, ahora es el turno de la música en la antigua Roma. Desde su comienzo, Roma fue asimilando la música de otros pueblos, mientras avanzaba su expansión, en parte influencias recibidas del cercano Oriente, Egipto y especialmente de Grecia, y por otro lado, las que convivieron con ella en la propia península itálica, particularmente la cultura etrusca. Roma va adoptando muchas costumbres etruscas, como la de los espectáculos de los Ludione, que bailaban al ritmo de las tibiae. Entonces, los romanos intentan imitar estas artes y le añaden música vocal. Y en Roma, durante el reinado del rey etrusco Servio Tulio, entre el año 578 al 534 a.C., fueron instituidos formalmente los grupos de músicos en las milicias romanas. En ellos se usaban instrumentos de viento y tenían funciones específicas para las ceremonias y el combate. Debido a esto se establecieron los cornicem o tocadores de corno y los tubecem o tocadores de tuba, y posteriormente estos grupos militares y ceremoniales estarían integrados por flautas, cornos y trompetas de variadas formas y tamaños, e instrumentos como la syrinx y ditus, también usados en la antigua Grecia. Y aunque se sabe que hay escasísimas anotaciones melódicas, existen numerosos documentos literarios y grabados que demuestran la extraordinaria importancia de la música en la vida de los romanos. Según investigaciones de los últimos años, el tema de su incapacidad musical, de su falta de creatividad y su decadencia musical no es cierta, sino todo lo contrario. La música se cultiva en todos los ámbitos de la vida de los romanos. Y de manera similar a los griegos, incluyen la música en su sistema de educación, y gracias a esto, Roma proyecta la música hacia finalidades épicas, guerreras y rituales, pero también hacia el disfrute sensual, como lo aprendieron de los etruscos. En cuanto a los instrumentos, se aprecia un gran desarrollo heredados de los etruscos, los griegos y culturas orientales. Les gustaba tener más diversidad y color en sus sonidos, por lo que aumentaron el número de cuerdas a la cítara y la lira. En cuanto a la escritura musical, adoptan las escalas tonales griegas y los principios de su acústica. Se sabe que el séptimo libro del Disciplinae era de música, y aunque esta obra se perdió, se sabe de su importancia porque era muy comentado por tratadistas romanos como Macrobio y Marciano Capella. Claramente en Roma se veían reflejados dos mundos distintos que requerían funcionalidades diferentes, la privada y la pública. El ámbito privado tenía características más próximas al mundo griego. Se sabe, por ejemplo, que los primeros juguetes que se le regalaban a los bebés eran sonajeros y que la música desempeñaba un papel importante en la enseñanza. A mediados del siglo II a.C. era bien visto que los nobles supieran cantar o tocar un instrumento. Por lo tanto, muchas familias continuaron con la práctica de enviar a sus hijos a las escuelas de música y danza. Aunque a la educación solo tenían acceso los hijos varones de las familias adineradas, también las mujeres practicaron la música como cantantes e instrumentistas. El escritor Luciano elogia las habilidades de las mujeres aristócratas y cortesanas como cantantes y tocadores de cítara. Los varones de la nobleza eran instruidos por el gramaticus o profesor, y en la época del imperio, la música se integra en las enseñanzas superiores, tanto teórica como práctica. Incluso muchos emperadores eran instrumentistas o cantantes. Y en el ámbito público, la música se utilizaría en los espectáculos de masas como los del teatro, el circo, la pantomima y la riqueza militar, ya que destacaron en el uso y fabricación de trompetas porque dominaban el arte del torneado de los metales. Por este motivo crearon diferentes diseños como trompetas rectas, curvas, de boca ancha como un dragón y demás, conocidas como litus,
buxina, tuba o corno, y se atribuía su invención de tubas y cuernos a los etruscos. Sin embargo, el uso de algunos de ellos no era musical, sino que cumplían la función de transmitir órdenes a los soldados, ya que los sonidos de estos instrumentos se podían escuchar a kilómetros de distancia, lo cual dio una increíble ventaja en batalla a los romanos. La música era muy importante también en la vida religiosa, donde destacan las danzas de los sacerdotes salios del dios Marte, que guardaban los escudos, símbolos del rayo, celebrando su ritual cantando, bailando y golpeando sus escudos, y decían que uno había caído del cielo. Además, en la festividad de culto a Cibeles se empleaban aulos que ejecutaban melodías frigias, acompañados de címbalos y tímpano, que eran instrumentos de percusión. Y para el culto a Isis se utilizaba un instrumento llamado sistro, incorporado al conocer la música de Egipto tras su anexión en el año 31 a.C. Y también en los teatros romanos se representaban comedias al estilo griego, donde destacan los autores Plauto y Terencio, y en la tragedia a Séneca. La música tenía un papel trascendental en estas obras, pero al evolucionar fue abandonando la danza, que en Grecia estuvo siempre presente, y también la poesía se separa de la música, quedando como un género puramente literario. Las partes recitadas eran seguidas de partes cantadas por un solista o dúo acompañadas de tibiae, y en los intermedios de los actos se ofrecían interludios musicales a cargo del tibesen. En la obra de Plauto llamada Pseudolus aparece Tibisen vos inteveri hic delectaveri. El flautista os habrá deleitado en el intermedio. Además, reaparecen antiguos estilos como la citarodia, que eran versos cantados con cítara, de las que se celebraban certámenes y competiciones. En el periodo imperial, las citarodias tuvieron un gran éxito y los mejores intérpretes fueron aclamados por el público romano, y se extendió la costumbre de componer música basándose en fragmentos de tragedias clásicas y cantarlas acompañadas de la cítara. Además, las calles eran el lugar habitual en el que actuaban locutores y acróbatas romanos, que con sus juegos acrobáticos y musicales actuaban en las urbes acompañados de músicos que tocaban tibias, panderos y otros instrumentos. En los actos, ceremonias, costumbres militares y rituales se hizo frecuente el uso de diferentes instrumentos musicales de viento de gran sonoridad, y para tocar en exteriores los instrumentos debían ser más potentes, así que mejoraron el aulos y la lira griega. Y además de aumentar el tamaño de sus instrumentos, también lo hicieron con los grupos de músicos y formaron conjuntos de músicos realmente impresionantes. Por otro lado, los cantantes profesionales aprendían a leer música en notación alfabética y ejercitaban la claridad y potencia de sus voces para cantar en los grandes teatros al aire libre. Desde los tiempos de la monarquía se practicaba un tipo de canto solístico y coral monódico, pero solo se conservan fragmentos de algunos textos. Los sacerdotes arbales y salios practicaban estos tipos de canto: Carmen Fratrum Arbalium del culto a Ceres y Carmen Saliare a Marte. Y también habían cantos conviviales de contenido épico histórico, Carmina Convivalia. Y para festejar a los generales victoriosos, Carmina Triunfalia. Y para los funerales, el Nenie. Los instrumentistas profesionales bajo la tutela de maestros estudiaban adaptación, improvisación, interpretación, composición y las obras de maestros como Timoteo y Pólido. Estos virtuosos de la música eran muy respetados, realizaban giras de conciertos por el imperio y recibían pagos importantes. Sí, muy parecido a las bandas o a los grupos ahora en la actualidad, solo que dentro del imperio romano. Además, destacaron músicos de origen griego como Ternos, maestros de Nerón y gran intérprete de cítara, Menícrates, Polión y Mesómedes, autor de himnos a Helios y Némesis. Tras el establecimiento de los Juegos Capitolinos, los instrumentistas, músicos, cantores y poetas destacados eran premiados junto a atletas y deportistas. Es decir, existía un concurso entre los músicos. Muy parecido a unas olimpiadas, posiblemente. Sí. Pues a partir de estos acontecimientos, la música es considerada como un importante espectáculo, además de arte.
por lo que los músicos gozaban de condiciones y tratos especiales en la sociedad romana. Y aquí, un fragmento del himno a Némesis, compuesto por Mesómenes. La música en la antigua China. Desde los tiempos más antiguos en China, la música era una parte muy importante de su cultura. No se tenían muchos testimonios hasta que aparece la segunda dinastía histórica, la dinastía Zhou, desde el año 1050 hasta 250 a.C. Sin embargo, se sabe que ya en la primera dinastía la música formaba parte de cualquier tipo de ceremonia de la China imperial. Y es así como sabemos de la existencia de instrumentos musicales como las cítaras, las campanillas de bronce, el guqing y las ocarinas en la China antigua. China recibió importantes referencias extranjeras en el terreno musical, sobre todo aquellas referencias de la India, las cuales fueron muy importantes hasta antes de la dinastía Han, dinastía que duró desde el 202 a.C. hasta el año 184 después de Cristo. También en China, al igual que en otras civilizaciones, la música tenía un carácter ceremonial y acompañaba toda clase de ritos religiosos, tanto budistas como taoístas. Y en este punto de la historia, la música se empieza a entrelazar con la filosofía, pero también se usaba en las prácticas militares y en los sacrificios religiosos. Algo muy interesante en cuanto a los instrumentos musicales, uno de los más importantes además de las cítaras o campanillas fue el laúd o pipa, llamado por la fruta de níspero. Y el primer laúd conocido se había hecho en la dinastía Qing entre los años 221 al 206 a.C. El Qing o guzheng, un instrumento de cuerdas que tiene casi 5.000 años de antigüedad y además de instrumentos tipo flauta hechos de tubos de bambú. ¿Sabías algo muy interesante, Alina? Que existe una leyenda en la antigua China que, según se dice, el legendario fundador de la música en la mitología china fue Lin Lung, que hacía tubos de bambú armonizados con los sonidos de los pájaros, y este genio supuestamente vivió alrededor del año 2500 a.C. y creó una especie de escala pentatónica. Sin embargo, es un poco más complejo que solo una escala pentatónica. Y una explicación un poco rápida de lo que hizo Lin Lung es que básicamente nuestra octava musical está dividida en 12 semitonos, teniendo 12 sonidos diferentes. Y la escala china estaría dividida en secciones menores que uno de nuestros semitonos. Esto quiere decir que hay como un semisemitono dentro de un semitono nuestro, lo cual produce que tenga 23 sonidos diferentes. Y para nosotros, esto nos daría una sensación de estar desafinada. Wow, esto es un descubrimiento para mí, no sabía. Y sabes que de verdad también he notado esta sensación de estar desafinada en algunas melodías de China, ¿sabes? Pues sí, al igual que yo. A veces entre la música china y la música hindú siento esas cosas medio desafinadas que para nosotros no tiene sentido, pero pues eso es parte de la música, de su cultura. Ahora sabemos por qué. Ahora lo sabemos. Sí, muy bien. Y sobre la danza y los bailes también fueron parte fundamental y se han encontrado imágenes de bailarines chinos en cerámica de 4.500 años de antigüedad. Y el libro de las canciones registra un festival de danza en la dinastía Zhou. Y en el siglo VI a.C. se realizaban pantomimas en las cortes dinásticas, consideradas como los precursores del teatro chino, donde mezclaban historias, canciones y bailes. Pues qué increíble, es muy interesante saber que el teatro chino tiene tanta historia desde sus inicios de la época de la antigua China. Y bueno, finalmente, en la antigua China se decía que la música brindaba armonía a la naturaleza a través del yin y el yang, y también se usaba para el placer, el entretenimiento y para combinar o mezclarse con los sonidos de la naturaleza. Confucio decía: para educar a alguien hay que empezar con poemas, hacer énfasis en las ceremonias y concluir con música.
¿Sabías que? El Grammaticus o profesor romano enseñaba materias como el latín, griego, retórica, literatura homérica, filosofía, gimnasia y música. ¿Sabías que? La versión acústicamente más potente del aulos se llamaba tibia y llegaron a ser del tamaño de las tubas. ¿Sabías que? Cuando caía una dinastía se consideraba que el tono auténtico de ese entonces no era el correcto y que había influido en el fracaso del sistema anterior. E inmediatamente los nuevos gobernantes volvían a buscar el nuevo tono auténtico. ¿Sabías que? Durante la dinastía Han se creó un organismo oficial para liberar de toda influencia extranjera la música tradicional china y recuperar de este modo su auténtica esencia. Y esta administración continuó su labor hasta el siglo XX. En conclusión, la cultura romana, al ser tan extensa, logró reunir lo mejor de cada civilización que anexó a su imperio, y esto contribuyó a la fusión e integración de los sonidos y el desarrollo musical del mundo mediterráneo antiguo. Desde los tiempos más antiguos, en China, la música siempre fue considerada sumamente importante. Todas las dinastías le dedicaban un apartado especial. Aún hoy, su música está impregnada de la tradición secular, legendaria y misteriosa, de una de las filosofías más antiguas del mundo. Si antes no sabíamos nada, ahora sabemos algo. Y si sabíamos algo, ahora sabemos más. Esto fue Blablamos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Spotify. Hasta la próxima.